Polinarrativa. Lugar de grandes historias. Lugar de grandes historias. Clásicos de la literatura universal, polinarrativa. Y relatos de la comunidad UPEGO. Polinarrativa. Desde la oscuridad. Primer relato en el ciclo de Herbert West, Reanimador. Sobre Herbert West, que fue mi amigo en la universidad y en otra vida, solo puedo hablar con extremo terror. Este terror no se debe del todo a la manera siniestra en que desapareció hace poco, sino que fue engendrado por la naturaleza total de la obra de su vida, y adquirió, por primera vez, forma aguda hace más de 17 años, cuando estábamos en el tercer año de nuestro curso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, en Arkham. Mientras estuvo conmigo, el carácter a la vez asombroso y diabólico de sus experimentos me fascinó por completo, y llegué a ser su mejor amigo. Ahora que ha desaparecido y que el encanto se ha roto, el miedo concreto es mayor. Los recuerdos y las posibilidades son siempre más espantosas que las realidades. El primer incidente horrible de nuestra amistad fue la mayor impresión que recibí nunca, y lo repito con gran incomodidad. Como dije, ocurrió cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde West ya se había destacado por sus locas teorías sobre la naturaleza de la muerte y la posibilidad de superarla por medios artificiales. Sus puntos de vista, puestos en ridículo, tanto por los profesores como por los alumnos, se apoyaban en la naturaleza esencialmente mecánica de la vida, y se referían a los medios para operar la maquinaria orgánica humana mediante una calculada acción química, después de fallar los procesos naturales. En sus experimentos con distintas soluciones reanimadoras, había matado y tratado una cantidad enorme de conejos, cobayos, gatos, perros y monos, hasta convertirse en la molestia principal de la facultad. Varias veces había obtenido, por cierto, señales de vida en animales supuestamente muertos. En muchos casos, señales violentas. Pero pronto comprendió que la perfección del proceso, si es que resultaba posible, necesariamente tendría que abarcar una vida entera de investigación. También se hizo evidente que, como la misma solución nunca trabajaba igual sobre distintas especies orgánicas, necesitaría sujetos humanos para un adelanto mayor y más especializado. Fue allí donde entró por primera vez en conflicto con las autoridades de la facultad, y le fue negado el permiso para experimentos futuros nada menos que por el decano de la propia Facultad de Medicina, el erudito y bondadoso Dr. Alan Halsey, cuya obra en favor de los enfermos era recordada por todos los viejos vecinos de Arkham. Yo siempre había tenido una tolerancia excepcional con los trabajos de West, y discutíamos a menudo sus teorías, cuyas ramificaciones y corolarios eran casi infinitos. Mi amigo sostenía, con Haeckel, que toda vida es un proceso químico y físico, y que la así llamada alma es un mito. Por lo tanto, creía que la reanimación artificial de los muertos puede depender solo de la condición de los tejidos, y que, a menos que se haya instalado ya la descomposición concreta, un cadáver equipado con todos los órganos puede ser vuelto a poner en funcionamiento del modo especial conocido como vida. Que la vida psíquica o intelectual podía ser perjudicada por el leve deterioro de las células cerebrales sensibles, que incluso un corto periodo de muerte podía provocar, era algo que West comprendía cabalmente. Su esperanza inicial había sido encontrar un reactivo que devolviera la vitalidad antes de la verdadera aparición de la muerte. Y solo los repetidos fracasos sobre animales le habían mostrado que los movimientos naturales y los artificiales de la vida eran
incompatibles. Buscó entonces ejemplares que estuvieran muy frescos, inyectando sus soluciones en la sangre inmediatamente después de la extinción de la vida. Fue esta circunstancia lo que provocó el gran escepticismo de los profesores, porque sentían que la verdadera muerte no se había producido en ningún caso. No se detuvieron a considerar el asunto de manera cuidadosa y racional. No mucho después de que el cuerpo facultativo le prohibió su trabajo, West me confió su decisión de conseguir de algún modo cadáveres frescos y de seguir en secreto los experimentos que ya no podía realizar abiertamente. Oírlo discutir medios y maneras era bastante horrendo, porque en la facultad nunca habíamos conseguido nosotros mismos los ejemplares para anatomía. Está usted escuchando Polinarrativa por Up Online. Polinarrativa. Cada vez que la morgue no cumplía su papel, 2 negros de la localidad se encargaban del asunto, y rara vez les preguntaban algo. En ese entonces, West era un joven pequeño, delgado, de anteojos y rasgos delicados, cabello amarillo, pálidos ojos azules y voz suave. Y resultaba increíble oírlo demorarse sobre los méritos relativos del cementerio de la Iglesia de Cristo en relación con la fosa común, porque casi todos los cadáveres de la Iglesia de Cristo estaban embalsamados, algo que, desde luego, era ruinoso para las investigaciones de West. En aquel entonces, yo era su activo y fascinado colaborador, y lo ayudaba a tomar todas las decisiones, no solo respecto a la fuente de cadáveres, sino también en cuanto a buscar un sitio adecuado para nuestro repugnante trabajo. Fui yo quien pensó en la granja abandonada de los Chapman, más allá de Meadow Hill, donde habilitamos en la planta baja una sala de operaciones y un laboratorio, ambos con cortinados oscuros para ocultar nuestras actividades de medianoche. El sitio quedaba apartado de cualquier camino, y no había más casas a la vista, aunque de todos modos era necesario tomar precauciones porque el menor rumor sobre luces extrañas, alentado por vagabundos nocturnos ocasionales, haría terminar nuestra empresa en desastre. En caso de que nos descubrieran, acordamos llamarle a todo eso laboratorio químico. Equipamos poco a poco nuestra siniestra guarida científica con materiales comprados en Boston o escamoteados de la facultad, materiales que volvimos irreconocibles con esmero para cualquier mirada no experta. Y conseguimos palas y picos para los numerosos entierros que tendríamos que hacer en el sótano. En la facultad usábamos un incinerador, pero el aparato era demasiado costoso para nuestro laboratorio clandestino. Los cadáveres siempre eran una molestia. Incluso los minúsculos cadáveres de cobayos de los pequeños experimentos clandestinos que West hacía en su cuarto de pensión. Seguíamos las noticias sobre muertes de la localidad como vampiros porque nuestros ejemplares exigían cualidades especiales. Lo que deseábamos eran cadáveres enterrados poco después de la muerte y sin ningún tipo de conservación artificial. Era preferible que no tuvieran ninguna enfermedad deformante y que, por cierto, contaran con todos los órganos. Las víctimas de accidentes constituían nuestra mejor esperanza. Durante varias semanas, no nos enteramos de nada adecuado, aunque hablábamos con las autoridades de la morgue y del hospital, fingiendo actuar en interés de la facultad, con la frecuencia adecuada como para no despertar sospechas. Descubrimos que la facultad tenía la primera opción en todos los casos, así que podría ser necesario permanecer en Arkham durante el verano,
cuando solo se llevaban a cabo las clases limitadas de los cursos de verano. Por fin, la suerte nos favoreció, sin embargo, porque un día nos enteramos de un caso casi ideal ocurrido en la fosa común. Un trabajador joven y fuerte se había ahogado apenas la mañana anterior en Somers Pond y lo habían enterrado por cuenta de la ciudad, sin demora ni embalsamamiento. Esa tarde ubicamos la nueva tumba y decidimos empezar a trabajar poco después de la medianoche. El trabajo que emprendimos en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada fue repulsivo, aunque carecíamos en ese momento del horror especial a los cementerios que nos provocaron experiencias posteriores. Llevábamos palas y linternas de petróleo porque, aunque las linternas eléctricas ya se fabricaban, no eran tan satisfactorias como los aparatos de tungsteno que se usan hoy día. El proceso de desenterramiento era lento y sórdido. Podía haber tenido un grotesco matiz poético si hubiésemos sido artistas en vez de científicos. Y nos alegramos cuando las palas dieron contra madera. Cuando el cajón de pino quedó al descubierto por completo, West bajó y quitó la tapa, arrastrando hacia afuera el contenido y dejándolo apoyado. Estiré la mano hacia abajo y tiré del contenido para sacarlo de la tumba, y después los dos nos esforzamos mucho por devolverle al sitio su aspecto anterior. El trabajo nos había puesto bastante nerviosos, sobre todo el cuerpo quieto y la cara en blanco de nuestro primer trofeo. Pero logramos eliminar todo rastro de nuestra visita. Una vez que apretamos bien la última palada de tierra, metimos el ejemplar en una bolsa de lona y emprendimos la marcha hacia la granja del viejo Chapman, más allá de Meadow Hill. Está usted escuchando Polinarrativa por Up Online. Polinarrativa. En una mesa de disección improvisada en la antigua granja, a la luz de una poderosa luz de acetileno, el ejemplar no tenía un aspecto muy espectral. Había sido un joven robusto y al parecer poco imaginativo, de tipo cabalmente plebeyo. Cuerpo ancho, ojos grises y cabello castaño. Un animal sano, sin sutilezas psicológicas y probablemente con procesos vitales del tipo más sencillo y saludable. Ahora bien, con los ojos cerrados, parecía más bien dormido que muerto. Aunque el control experto de mi amigo pronto no dejó dudas sobre el asunto. Al menos teníamos lo que West siempre había ansiado: un hombre muerto auténtico, del tipo ideal, listo para la solución preparada según los cálculos y teorías más cuidadosas para el uso humano. Por nuestra parte, la tensión se hizo muy grande. Sabíamos que había apenas una posibilidad de algo parecido al éxito completo, y no podíamos evitar temores espantosos ante los posibles resultados grotescos de la animación parcial. Sobre todo, nos preocupaban la mente y los impulsos de la criatura, porque en el espacio que seguía a la muerte, algunas de las células cerebrales más delicadas podían haber sufrido deterioro. Yo mismo seguía teniendo algunas nociones curiosas sobre el alma tradicional del hombre, y sentía un temor reverencial ante los secretos que podía contarnos alguien que volvía de entre los muertos. Me preguntaba qué visiones podía haber visto aquel plácido joven en esferas inaccesibles, y qué podía contarnos si lo devolvíamos por entero a la vida. Pero mi curiosidad no era abrumadora, porque, en términos generales, compartía el materialismo de mi amigo. Él se veía más tranquilo que yo, mientras inyectaba una buena cantidad de fluido en una vena del brazo del cadáver, vendando de inmediato el pinchazo. La espera fue espantosa, pero West no perdió el ánimo en ningún momento.
De vez en cuando aplicaba el estetoscopio al ejemplar y soportaba los resultados negativos con filosofía. Después de 3/4 de hora, sin la menor señal de vida, declaró, desilusionado, que la solución era inadecuada, pero decidió aprovechar al máximo su oportunidad y probar un cambio en la fórmula antes de deshacerse de su presa horrorosa. Esa tarde, habíamos cavado una tumba en el sótano y teníamos que llenarla al amanecer porque, aunque habíamos instalado una cerradura en la casa, deseábamos evitar hasta el menor riesgo de un descubrimiento macabro. Además, el cadáver no estaría fresco en absoluto la noche siguiente, así que llevamos la solitaria lámpara de acetileno al laboratorio adjunto y dejamos a nuestro invitado silencioso sobre la losa en la oscuridad. Y dedicamos toda nuestra energía a preparar una solución nueva. El proceso de pesar y medir los elementos fue supervisado por West con un esmero casi fanático. El hecho terrible fue muy brusco y completamente inesperado. Yo estaba pasando algo de un tubo de ensayo a otro y West se encontraba ocupado con la lámpara de alcohol que hacía las veces de mechero Bunsen en aquel edificio sin gas, cuando, desde el cuarto a oscuras que habíamos abandonado, irrumpió la sucesión más asombrosa y demoníaca de gritos que cualquiera de los dos hubiese oído nunca. No más inexpresable podría haber sido el caos de sonido infernal si el propio abismo se hubiera abierto para liberar la agonía de los condenados, porque en una sola cacofonía inconcebible estaba concentrado todo el terror sobrenatural y la desesperación anormal de la naturaleza animada. No podía haber sido humana. No corresponde al hombre hacer tales sonidos sin dedicar un solo pensamiento al trabajo que estábamos realizando, ni a la posibilidad de que lo descubrieran. Tanto West como yo saltamos a la ventana más cercana como animales desbocados, derribando tubos de ensayo, la lámpara y las retortas, y huyendo locamente en el abismo estrellado de la noche rural. Creo que nosotros mismos gritamos mientras tropezábamos frenéticamente hacia la ciudad, aunque cuando llegamos a las afueras simulamos algo parecido al control. Al menos lo suficiente como para parecer juerguistas tardíos que se esforzaban por llegar a casa después de una francachela. No nos separamos, sino que logramos llegar al cuarto de West, donde susurramos a la luz de gas hasta el amanecer. Para ese entonces nos habíamos calmado un poco con teorías racionales y planes de investigación, así que pudimos dormir durante todo el día sin tener en cuenta las clases. Pero esa tarde, 2 artículos del diario, sin la menor relación entre sí, volvieron a impedirnos dormir. La vieja casa abandonada de los Chapman había ardido de modo inexplicable hasta ser un montón amorfo de cenizas. Eso podíamos explicarlo por la lámpara derribada. Por otra parte, habían intentado abrir una tumba nueva en la fosa común, como si alguien lo hubiese hecho sin pala, arañando inútilmente la tierra. Eso no lo podíamos entender, porque habíamos aplastado la tierra húmeda con mucho cuidado. Y durante 17 años, West miró a menudo por sobre el hombro y se quejó de que lo seguían supuestos pasos. Ahora, West ha desaparecido. Esto fue Polinarrativa por Up Online. Grabación y edición Wino López. Polinarrativa.